Pero eso solamente el Señor lo puede hacer, el cambiar el corazón de un hombre, cambiar su vida. Lo que usted escribió es correcto. La psicología humanística enseña que la respuesta a todos los problemas está dentro de sí mismo. Y de hecho continúa a decir que el hombre es inherentemente bueno y ambas cosas son contrarias a la palabra de Dios. Si el hombre es bueno, entonces, ¿de dónde viene todo el crimen? Correcto. Y me parece a mí, Dave, tal vez usted puede ayudar con esto, pero que la psicología no trata de cambiar a la persona en lo absoluto, sino de que acepte lo que siente de sí mismo, que no es eso lo que quieren hacer. Eso sería alineado más a la psicología humanista, considero, ¿no? Y hay distintas ramas de la psicología y las ideas de la psicología, pero lo mejor que pueden promover es cambiar el comportamiento, lo cual no responde al problema principal. Correcto. Podemos ver el día de hoy que la iglesia dice, creo que fue John el que dijo que la vida con propósito, el libro de la vida con propósito decía que si hacíamos cosas diferentemente o que si hacíamos las cosas diferente por 21 días y no cambiábamos, hacíamos un hábito y hacíamos algo nuevo. Las acciones de pecado que una persona, por ejemplo, tiene un problema con ello, sea la depresión o algo así, simplemente cambiando sus hábitos va a cambiar la manera como se comporta. Hay una parte de verdad en ello, pero a la vez cuando estamos tratando con los temas del corazón, la naturaleza pecaminosa, esas cosas no se aplican. Sí, Yo, y no quiero que me malinterpreten cuando estudio la psicología, no la estudio a favor o en negativo, simplemente me gusta estudiar para saber de qué se trata, pero lo que es muy prominente hoy en día y se llama desde el lado de la meditación de la psicología, esta enseñanza que se está poniendo en todos, en lo que es la psicoterapia, y es budismo. Hay 4 niveles en el budismo, hay pasos al éxito y estoy viendo los paralelos del budismo con la totalidad mental. Y la mayoría de esos maestros son budas, aún lo dicen que son de Tibet, budistas de Tibet. Y vemos que ellos traen la inspiración a la psicología, pero hay una mezcla, aun cuando vemos al cerebro, estos mismos budistas son los que están estudiándolo, así que nos están dando conclusiones y crean pruebas para identificar cómo pensamos y cómo los procesos son afectados por el pensamiento en el cerebro y todo eso. El reto que enfrentamos, así como todos ustedes lo enfrentaron en la universidad, ha llegado esto a la iglesia. así La es. iglesia Saddleback cada año tiene una gran reunión donde psicólogos y psiquiatras del mundo que no saben nada del pecado, del poder del pecado, de la naturaleza pecaminosa que destruye al hombre, dando consejos de cómo los cristianos deben de vivir. Y Correcto. Muy eso inteligente eso. es una brillante mezcla, alegadamente, y lo hacen con buenas intenciones, realmente. La idea de la salud mental y todo eso. Hay cosas que la gente está viviendo. Y, Las y- serpientes y- tienen buenas intenciones. lo entiendo, pero no podemos aceptar esto, esta mezcla. Y lo que están haciendo es que están tomando lo que llamamos ciencia moderna para apoyar sus hipótesis, porque algo se puede repetir, se considera ciencia y pensamos que es verdad. Por eso una persona llamada Wundt en el 1879 etiquetó la psicología una ciencia y fue aceptado ante el mundo. Así que tenemos una mezcla, hermano Swagger, y ese es el peligro, esa mezcla, porque lo que sucederá cuando usted empieza a mezclar la levadura eleva toda la Siempre, masa siempre, y sí. allí es donde desafortunadamente la iglesia y los pentecostales son afectados. Correcto. Pero ahora están diciendo, y ya han pasado 20, 25 años de todo esto, que el hombre moderno enfrenta problemas que la Biblia no resuelve. Entonces, tenemos que tener a psicología casada con la Biblia, Sí. alegadamente. Y cuando eso sucede, la Biblia toma un lugar cada vez menor y menor, y la psicología humanista, pues, tiene una posición mayor. Pero los elementos de diagnóstico de la psicología también en algunos aspectos son retados aún dentro del mismo campo de la psicología. Los cambios que se hacen tienen diferentes adiciones de cambios en cuanto a cómo diagnosticamos la enfermedad mental. Estaba yo haciendo un estudio en el que yo estuve, bueno, invertí 5 horas en el
DSM-5. Y hermano Sagres, si esa dirección continúa, todos tendrán esa enfermedad mental, todos serán Así considerados como es así enfermos y esa es ya. la meta, porque eso les da a Eso ellos. ya lo han hecho. Todo el mundo necesita consejería psicológica y necesitan eso Sí. hasta el día de su muerte. Yo tuve un derrame en 1997. Afortunadamente para mí, yo fui sanado milagrosamente, pero una semana o 2 fue lo que tomó para que él, bueno, no fue lo que le tomó, pero fue cuando él escogió sanarme. Yo experimenté cambios emocionales que no podía imaginar. Yo lloraba sin tratar o sin pensar. Yo lloraba, que estaba confundido. Verdaderamente hubo un ataque cerebral, es lo que un derrame es. Hay ataques al corazón y ataques al cerebro, y eso es lo que me sucedió. Hay cosas que le pasan al órgano físico que sí afectan cómo pensamos y cómo procesamos las cosas, Claro. pero eso es muy pequeño en comparación a el diagnóstico de las cosas. Aún no pueden definir lo que lo normal es. Ahora, no estoy siendo malo, simplemente les digo que aún hay un desafío en clasificar la normalidad. Hay diferentes personalidades y hay diferentes mezclas, híbridos y fusiones, como el señor Jung interpretó y él recibió eso de espíritus demoníacos, no del Espíritu Santo, pero aún utilizamos todo eso. En otras palabras, la mezcla todavía existe, aunque hay cosas que sucedieron hace 500 años o más. Hay algunos procesos que han entrado en nuestra mente y aún se continúan con ellos. Lo que la psicología identifica en esto es que primero que nada tenemos una naturaleza humana y la naturaleza humana es lo que nos hace a nosotros nosotros, ¿no? Y, y algunos de nosotros somos más inusuales que otros. Trataron de darme una prueba de esas y me dijeron Sí, que yo no tengo una personalidad. El problema es que el humanismo ve el humanismo y el problema no es la naturaleza humana, sino la naturaleza pecaminosa. Y solamente la Biblia se dirige al problema de la naturaleza pecaminosa del hombre. Si eso se trata, eso impactará la naturaleza humana. Jesús tuvo una naturaleza humana y una divina. Él no tuvo naturaleza pecaminosa. Nosotros sí. Así que la psicología reconoce nuestro elemento humano, reconoce nuestro estado caído, pero trata de traer una solución a eso de una manera equivocada. Y cuando hablamos de mezclar cosas, la iglesia y la psicología, mire, esto no es nada nuevo. De hecho, si nosotros vamos mirando a la reforma o la reformación, que antes de eso, antes de Martín Lutero, habían varios individuos en Florencia que trataron de reformar, realmente impactar la iglesia católica. Vieron corrupción y todo tipo de cosas, y una de las cosas que estaban siendo acusados era de Synchrony, cuando trataban de tomar los elementos de muchas cosas distintas, unirlas y decir, mire, tenemos una manera nueva de ver las cosas en la iglesia. Así que en aquel momento eso era herejía, eso era algo, no se podía hacer, estaba mal. El problema es que hoy en día, desde el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, mezclando la idolatría, al tiempo de la reforma y ahora es lo mismo. El hombre siempre trata de poner algo distinto en la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Si nosotros estuviésemos buscando algo que fuese algún tipo de manual para nosotros seguir, donde podemos hacer las cosas para hacernos mejor, una mejor persona, mejorar nuestra vida, hacer las cosas correctas y todo lo demás, nosotros técnicamente tenemos eso, se nos entrega cuando el Señor nos dio, ahora tal vez estén en desacuerdo con esto, pero lo veo de esa manera yo, cuando Dios nos dio la ley, Él nos dio todo paso, cubren eso o cumplan eso y serán perfectos. Si siguen los mandamientos, si siguen la ley, ahí está bien. El hombre no puede hacer eso. Ese es el problema. Entonces, por eso tratamos de crear algo nosotros mismos y no hay nada allí. Cuando vemos a la humanidad, el hombre, los más brillantes en la faz de la tierra, no se puede mejorar eso. Algo que está quebrantado no va a arreglar algo que está roto. el hombre no lo puede El guardar. hombre Aún no estoy puede. esperando yo a escuchar qué es lo que el hombre enfrenta hoy que no enfrentó el día de ayer. Yo reto a cualquier persona que me dé un problema hoy que no haya existido siempre. Tal vez no sea en el mismo contexto, pero en la misma forma sí. Exacto. Josh presentó un punto muy bueno. La palabra que se utilizó de parte de otros doctores que estaban tratando de sincronizar y
poner al cristianismo dentro de un concepto de la psicología para poder cristianizarse, entenderse y usarse por los consejeros. El reto es que están utilizando los retos psicológicos para poder llevar a cabo las cosas bíblicas. Algunos están en desacuerdo, pero leyendo su literatura y viendo y escuchando su material. Dobson, regresando también a lo que Nevermore dijo, es exactamente lo que hicieron y es exactamente lo que aún está sucediendo en Saddleback. Ahí está el desafío. Lo demás, hermanos Suárez, que dicen que toda la verdad es verdad de Dios, producido por Karl Marx, eso no es verdad. El desafío de la ciencia es que simplemente porque algo se repite no es correcto. Hay otra cosa también aparte de eso, el pragmatismo se convirtió en el pensamiento posmoderno. Si el fin justifica los medios, si funciona, hagámoslo. Satanás permitirá que las cosas sucedan durante un tiempo. Pero no podemos, si realmente es verdad, si realmente es verdad, y ese es el problema, que la mayoría de las cosas que ellos dicen que es verdad, no es verdad, pero si fuese verdad, es de Dios. Bueno, si algo puede ser verdad, Bueno, se eso repite es y creo que es lo que distinto. papá estaba tratando de Yo decir. no estoy hablando de algo que es verdad. Miles, millones de cosas son Correcto, verdad, sí. ¿no? Si es verdad, es verdad. Si te pones un 38 en la cabeza y tiras el gatillo, Así es es. verdad, pero hay un problema, pero eso no es verdad. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y se acabó. Y Ahí de está. Él salen todas las demás cosas. Pero lo que ellos están diciendo es que Dios dio esta gran verdad a la psicología de Freud o a Freud. Eso es lo que ellos afirman. En esencia sí, o tal vez ni siquiera piensan hasta llegar a ese punto. Tal vez no de Freud, pero en el pensamiento moderno. Y el reto es el siguiente, hermano Swagger. Algunas personas han experimentado con esto y encuentran éxito limitado y por eso los ha persuadido a pensar que hay algo bueno en todo esto. Satanás siempre usa algo que parece superficialmente que es bueno y que va a beneficiar porque es su estrategia engañar. Sí, Entonces, ¿qué sucede? Como han tenido éxito, lo promueven y cambia la manera como piensan del tema y por eso es engaño, porque ha cambiado la manera como piensan de algo, pensando que algo que es malo es bueno. así es. Hoy día la iglesia no es considerada como alineada a los tiempos si no tiene un psicólogo como parte del personal. A veces el pastor actúa como un El psicólogo, pastor sí. agente de cambio, facilitador para ese propósito, y ese es el término que se utiliza en la psicología. Le llaman a sus psicólogos y psiquiatras. Y estaba leyendo yo de los primordiales, les llaman a ellos agentes de cambio, y a eso Así es. eso es lo que se le está llamando a los ministros. No quiero mencionar nombres, simplemente quiero decir lo que es un hecho. ¿Por qué le llaman a los ministros agentes de cambio? Porque están siguiendo ese principio psicológico. De lo que estamos hablando, 1 Corintios capítulo 1, la sabiduría del mundo comparada a la sabiduría de Dios. Correcto. Y la cruz fue puesta en una posición de estar por encima de todo lo demás. Y el mundo lo considera una locura. ¿Mm? Y el hombre Sí. natural no puede recibir las cosas del espíritu y al revés. Y lo triste, Dave, es que la iglesia que lo considera Hasta cierto absurdo. punto, sí. Y Dave, yo extendería esos capítulos a los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios. Y en ellos, a menudo no entendemos esto, pero Pablo dijo que somos el templo del Espíritu Santo y si alguno destruye el templo, y él nos está refiriendo a comer demasiada crema de maní o chocolates o lo que sea, o fumar cigarrillos. Estás en- Él está hablando de los maestros que no continúan edificando sobre el mismo fundamento y destruyen el templo que es el cuerpo de Cristo o el individuo dentro de él a través de la falsa enseñanza, utilizando la sabiduría del mundo Ujú. en vez de la sabiduría de Dios. Y por supuesto nosotros sabemos, Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 2, él aclara y define lo que la sabiduría de Dios es, Jesucristo y el crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y para él era la sabiduría de Dios en su totalidad, en donde todo lo demás que el mundo ofrece, de hecho, no edifica el templo de Dios ni tampoco a la familia de Dios, sino que los destruye y la gente que enseña eso será responsable y eso es lo que él dijo en esos pasajes. Así es, así es. Voy a leerlo una vez más.
Nosotros no somos capaces en nosotros mismos cambiar nuestro carácter. No lo podemos hacer en nosotros mismos. Eso remueve y descarta la psicología humanista. En cuanto al entendimiento, el hombre natural no puede conocer las cosas que son del Espíritu de Dios porque se disciernen espiritualmente. Con respecto a la obediencia a la ley de Dios, el hombre no regenerado no está sujeto a la ley de Dios y de hecho no puede serlo, no puede estarlo. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Un árbol corrupto no puede dar buen fruto. La imposibilidad en cada caso es innegable. Es nuestro Señor quien afirma que incluso la fe en Él es imposible sin el don y la atracción del Padre. Este testimonio, en otras palabras, el hombre está tan depravado, el hombre está tan dañado, y nosotros decimos revuelto en su interior, Sí. y realmente el hombre no puede rectificar el problema él mismo, es imposible para él. Es la razón, como escuché, me parece que el día de antes de ayer, este hombre que estaba consumiendo hongos. Los hongos son una droga Para eso lo aparentemente, ¿no? utilizan, sí. Y él tiró del gatillo en Miami, Florida, en medio de gente. Mató a un bebé y al bebé que estaba allí. El hombre le rogó que no lo matase y él le disparó al hombre y no mató al niño, pero mató al Algo padre. interesante de eso, porque él estaba consumiendo alucinógenos, solamente lo culparon con un asesinato de segundo grado. Eso me pregunté, él merece la pena capital, francamente, la pena capital. Entonces, lo que usted está diciendo es que por causa de ciertas cosas, la locura es otro ejemplo. Por lo Sí, tanto, yo no soy responsable por lo que yo hago. ahora eres una víctima, ¿no? Una víctima de las consecuencias que ha tenido una salud mental no correcta. Si redefinimos eso una y otra vez, todo el mundo va a ser una víctima de la salud mental. Nosotros alegadamente éramos un gobierno de leyes para proteger a la gente buena de esta nación de ese tipo de comportamiento, pero desafortunadamente lo hemos diluido todo.